Buenas, aquí estamos con la maestra Eva Rivas. Hola. Bueno, conozco más bien la política que está de fondo, ¿no? Que ha sido parte de una de las estrategias pues, más relevantes que en su momento fincó Hugo Chávez, en paz descanse, pero que trataba de cambiar la forma, ¿no? De hacer los mecanismos de colaboración y de cooperación internacional acuerdo a otros principios, bueno, más bien en acuerdo con sus propios principios políticos o filosóficos incluso de su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido lo conozco, ¿no? Bueno, yo creo que una de las características no solo de los países que forman parte del acuerdo, sino de otras tantas realidades para muchísimas naciones es que evidentemente cada nación tiene una serie de ventajas eh, pues productivas o incluso competitivas que tienen que ver con su propia dotación de recursos, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, pues es evidente, prácticamente todo el siglo XX ha sido una economía monoexportadora vinculada al sector energético, principalmente por petróleo y derivados. Y bueno, evidentemente hay otras necesidades de abasto, tanto para su propio sector productivo como también para su propia población. Pero es una realidad de muchísimas naciones, ¿no? Y acuerdos de esta forma, pues lo que tratan es justamente de compensar, ¿no? Estas deficiencias que toda nación tiene, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con México, México, a pesar de ser un país que consume o es el país de mayor consumo de maíz en el mundo, sin embargo no somos autosuficientes en materia de maíz y tenemos que comprar maíz a los Estados Unidos. Entonces, es una realidad que tiene y es parte del comercio internacional, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante no es que los acuerdos aprovechen las ventajas comparativas que cada nación ofrece, porque eso se ha practicado desde siempre o desde hace muchísimo tiempo, sino más bien la naturaleza de los acuerdos, ¿no? Que en este caso no necesariamente están mediatizados por una transacción comercial típica vamos en el comercio exterior, sino que más bien son acuerdos de colaboración. Híjole, pues es una pregunta muy difícil realmente de responder porque puede uno hacer un poco pues de perspectiva, un poco de la naturaleza, analizando la naturaleza política de los grupos o de las fuerzas que están en conflicto. Lo que es cierto es que este tipo de acuerdo nace de una política nacionalista que trata de izquierda, que trata de establecer otro tipo de colaboración entre las naciones. Y evidentemente la fuerza política opositora pues no solo se opone a eso, sino se opone a esa visión, ¿no? Esa visión de la función del Estado y de la relación entre gobernantes y gobernados, y se presentan al menos públicamente como una fuerza política en pro de la democracia. Entonces, si fuese cierto, porque eso no lo podemos ver hasta que realmente gobiernen, porque entre el discurso y los hechos hay una distancia enorme. Bueno, pero si supusiéramos que efectivamente son democráticos, pues respetarían los acuerdos que ya se fincaron en los gobiernos anteriores, porque un Estado es más allá de los gobiernos en turno, ¿no? Un Estado en un Estado se respetan los acuerdos que los representantes en turno firmaron con otros gobiernos en materia de cualquier índole. Entonces se supondría que tendría que respetarlo y posiblemente a lo mejor se sentarían otra vez a la mesa, se convocaría a una renegociación de los términos, ¿no? Pero habría que valorar realmente si este intercambio ha sido de beneficio mutuo, en el caso, pues, por lo menos para Venezuela, ¿no?
han estado alegando en los últimos meses sobre la crisis alimentaria, denunciándola en el espacio internacional, y estos acuerdos, bueno, se supondría que pueden beneficiarlo. Habría que ver qué pasa ya cuando estén en el gobierno. Ahora, si tuviera razón los grupos que se le oponen a esta fuerza política, entonces podríamos pensar que incluso podrían llegar a cancelarlo de forma unilateral, si no fuesen un gobierno democrático y fuese como se les suelen acusar como gobiernos de ultraderecha. Es decir, no es sencillo mientras no los veamos en el poder. Pero de entrada, un tratado o un acuerdo es una convención entre estados, y eso no puede modificarse ni alterarse caprichosamente si estamos en el marco, vamos, de un estado democrático. De derecho. Un estado de derecho incluso, y democrático. Bueno, fue un acuerdo entre Venezuela y los países caribeños. Ellos empezaron en 2004, 2005, y fue un acuerdo donde Venezuela ofrecía un petróleo barato a otros países, también con algún crédito para ellos, para su desarrollo. Y en general fue gracias a la bonanza, pues, de los precios de petróleo, que realmente ahora ya no es, y yo creo que se va a acabar muy pronto. Y también lo que es importante realizar que Chávez usó es el Petrocaribe para soportar a sus aliados en esa área, por ejemplo, como la familia de Daniel Ortega en Nicaragua o la familia de Fidel Castro en Cuba. Entonces él usó esa organización para también como exportar su influencia en esa área política. Okay. Pues este pacto no hizo, según mi opinión, no hizo como ningún sentido económico para Venezuela. Entonces los beneficios para Venezuela eran más como la importancia política en esa región y la soporta de los países para, pues, podemos decir, los proyectos de Chávez, como ALBA, etc. Él ganó mucha, podemos decir, mucho bonanza propagandística de parte de cubanos, por ejemplo, porque Fidel Castro todavía es una personaje muy célebre aquí en América Latina, y gracias a esa soporte económica de parte de Venezuela, Fidel Castro soportó a Chávez como una persona, pues, importante en América Latina. Y también hay que decir que para el resto de los países sí es beneficioso, porque para ellos fueron ofrecidos como unas condiciones muy buenas de parte de Venezuela, porque Venezuela podía, pues, hacerlo. Ellos tenían recibieron como unas grandes monedas o un gran dinero de petróleo, y por eso podían ofrecer este crédito barato también a esos países. Entonces para el resto de los países eso ayudó a su desarrollo, aunque ahora sabemos que no fue un desarrollo muy bueno. Por ejemplo, los países ahora intentan transformar su economía del uso del crudo hasta uso, por ejemplo, del gas natural, que son más sensibles environmentalmente. Bueno, sí. Yo creo que lo van a acabar con este acuerdo una vez o otra, y el intento no va a salir, yo creo, que de Venezuela, sino más de los países caribes. Y ahora ya podemos ver el proceso en la relación Cuba y Venezuela, porque Cuba o los cubanos realizaron 2 años antes que realmente Venezuela o el pacto con Venezuela no va a funcionar, y por eso se reorientaron más a los
Estados Unidos. Eso fue un importante momento, la muerte de Chávez y pues el bajo del precio del petróleo significaron que Cuba necesitaba buscar algún otro socio económico. Y ahora podemos ver, por ejemplo, que en 2010 Venezuela fue el mayor importador del petróleo a esta área del Caribe. Ahora los Estados Unidos están como siguiendo como muy rápidamente y se aumentó el petróleo de Estados Unidos. Entonces se puede ver ese proceso de los países que se reorientan de Venezuela de nuevo a Estados Unidos, que crea una oportunidad para los Estados Unidos participar más en esa región. No sé si el futuro del Petrocaribe pues, si va a continuar el acuerdo, yo creo que no va a ser tan fuerte o va a crear tan fuerte compacto de los países como antes. Sí.